Bueno, yo soy Antonio Elizalde, estoy a punto de cumplir 80 años, enviudé hace un año, un poco más de un año, viví 60 años con la misma mujer, de la cual me enamoré hace 63 años. Una entrevista de Voces 2030 Colombia a Antonio Elizalde en torno al pensamiento ambiental latinoamericano. He sido funcionario público durante los gobiernos democráticos previos al golpe militar. Trabajé con Naciones Unidas después del golpe militar. Fui profesor, digamos, en la Universidad de Chile hasta el golpe militar, ¿ya? Y en la Universidad Católica. Y estuve a cargo de la reforma agraria en Chile durante el gobierno de Allende, en el corazón agrícola del país. Vivo ahora, desde hace algunos años en el campo, dedicado a hacer lo que siempre prediqué. O sea, como recorrí el mundo durante varias décadas, señalando el necesario cambio, digamos, cultural que requerimos para poder enfrentar los desafíos como humanidad que tenemos. Entonces opté ya ahora por hacer, digamos, desde hace ya, estoy 6 años en esto, lo que había predicado. Entonces estoy aprendiendo a producir alimentos, estoy dedicado a reproducir la flora nativa, vivo haciendo plantas todos los días. O sea, para mí el principal orgullo que tengo, más que los libros y todas las cosas, son los árboles que ya están plantados en algunos lugares, en programas, proyectos a los cuales les he regalado, digamos, árboles nativos, porque justamente como no requiero venderlos, entonces para incentivar entonces que la gente reforeste, yo los regalo. Pero lo principal es transitar entonces hacia una forma de vida mucho más ligera de equipaje. Bueno, ¿qué aportes he hecho yo? Es difícil. Yo creo que el principal aporte son ya los miles de árboles que han sido plantados y que han sido, digamos, yo los vi crecer, o sea, de semillas, de esquejes, ¿no es cierto?, que he sacado. Mira, yo diría que es lo siguiente, o sea, yo fui uno de lo que llama Gustavo Esteban los apóstoles del desarrollo. O sea, por razones generacionales, me tocó muy tempranamente, ¿no es cierto?, soy de la primera generación de sociólogos en Chile, me tocó entonces trabajar en tareas de planificación. Incluso llegué a ser director de planificación regional en una primera experiencia que se hizo en América Latina. Yo me creía totalmente el cuento del desarrollo. Me tocó como producto de eso, ¿no es cierto?, participar en lo que fue la modernización del agro en Chile, la modernización rural, en participar en todos los procesos de organización, digamos, de los trabajadores del agro, de los campesinos, en la generación de organizaciones sindicales, paralelamente, ¿no es cierto?, en intentos también por modernizar, digamos, la ciudad en la cual vivía, pero se produce el golpe militar y ahí colapsa, digamos, un poco todo esto. Trabajé un par de años con Naciones Unidas y allí, digamos, me tocó un poco tratar de prever los desastres que iban a generar los grandes proyectos, digamos, de transformación que se introdujeron en el río Paraná. O sea, tuve que ver algo con la construcción de la represa de Taipú y algo que ver con la construcción de la represa de Yacyretá Corpus. Por lo menos participé en las negociaciones, hice preinformes señalando lo que se venía, digamos, inevitablemente como derivación de esto. Me tocó volver hace algunos años atrás a la región que yo había conocido, selvática, donde tú podías, entonces demorabas, por así decirlo, en 60 kilómetros te demorabas 10 horas, ¿ya? Y resulta que ahora lo que tú te encuentras entonces con un enorme potrero que tiene 200 kilómetros de ancho por 500 kilómetros de largo. Desapareció todo lo que era el bosque paranense, ¿ya? Y entonces eso es como lo que tengo, digamos, como un poco como experiencia vivida, o sea, entonces, en lo concreto, ¿cómo ha ido evolucionando un poco mi propio pensamiento? O sea, de partida, yo te diría que uno de los temas en los cuales de pronto descubrí que tenía que ver con lo que yo hacía, dice relación con lo que podríamos llamar epistemología ambiental. O sea, yo desde la perspectiva, entonces, de entender que lo que comenzamos a vivir nuestra generación fue el descubrimiento de los límites planetarios, ¿ya? Entonces, a partir de ese momento, entonces yo comencé a decir, perfecto, tenemos que repensar toda nuestra cultura, todas nuestras instituciones, todos nuestros discursos.
Y entonces, desde esa perspectiva, entonces, es donde yo sitúo mi pensamiento. O sea, yo creo que el gran problema que tenemos las sociedades en las cuales vivimos, y entonces aquí es una cosa que se traslapa de la dimensión ética y la dimensión epistemológica, es que, digamos, hay una suerte como de incoherencia, ¿ya?, por así decirlo, en términos de los relatos, en términos de los discursos que hemos construido sobre nosotros mismos y sobre nuestra relación con la naturaleza, ¿ya? Ahí está la base de todo, digamos. Y entonces, paralelamente, entonces, de allí derivan, de esas creencias, derivan formas de comportamiento, conductas, digamos, formas de estilos de vida, de consumo, que son, digamos, los que hoy por hoy tenemos que cambiar radicalmente. Entonces, estoy situado ya desde hace algunos años, fundamentalmente transmitiendo un discurso, digamos, en torno a la dignidad, ¿ya? Hay que recordar que Stephen Husserl, digamos, un pensador francés, en un determinado momento escribió un librito, digamos, una suerte como manifiesto, un opúsculo que se llamaba Indignaos, ¿ya?, y que hacía referencia, digamos, a lo que fueron movimientos sociales que se generaron a comienzos de este siglo, digamos, ¿no?, en Europa. Y entonces nosotros, en el caso nuestro, yo soy uno de los fundadores de Chile Sustentable, presido, digamos, la Fundación Chile Sustentable. Nosotros hace ya años atrás, en el contexto de un proyecto que se llamaba Econosur Sustentable, y entonces los respectivos países en los cuales operaba, nos metimos entonces en una aventura por tratar de avanzar en la construcción de lo que llamábamos una línea de dignidad, ¿ya? Línea de dignidad que de alguna manera reemplaza todas esas formas de medición que hemos tenido hasta ahora, que son muy, digamos, economicistas, ¿está claro? Y entonces donde se introducen otras dimensiones, amén de las dimensiones económicas, y una de las cuestiones fundamentales es que la línea de dignidad, tal como la concebimos nosotros, con apoyo de mucha reflexión, digamos, de parte también de teóricos, digamos, brasileños, argentinos, ¿no es cierto?, uruguayos, es que al hablar de una línea de dignidad estamos hablando de un punto de acercamiento, digamos, que apunta entonces con la perspectiva que ya nos estaban planteando desde el año 1975. La Fundación Dag Hammarskjöld, en un librito que se llamó El Otro Desarrollo, ¿ya?, en inglés la versión What Now, y que en definitiva en ese documento ya planteaban la necesidad de parar el crecimiento y de comenzar a distribuir. ¿Está claro? Cuestión que han seguido reiterando porque al celebrar los 20 años, nuevamente los mismos autores de ese, digamos, los suecos insisten en lo mismo, etc. Entonces estamos instalados en un momento en el mundo en el cual hay que parar el crecimiento y orientar o reorientar todos nuestros esfuerzos institucionales hacia la redistribución, ¿ya? Porque en el fondo no podemos seguir creciendo y entonces lo que tenemos que hacer es, digamos, de alguna manera, entonces apuntar en esta perspectiva de conquista universal de dignidad. Y entonces aquí hay una cuestión que yo te quiero, que es una imagen como muy potente. Todos los discursos que construimos sobre la indignidad dicen relación con la indignidad de la pobreza, pero nunca hay discursos que hablen de la indignidad de la riqueza. Y es así entonces como tenemos, por ejemplo, la cantidad de millones de dólares que se gastan, ¿no es cierto?, la gente en perfume, que podrían dar cuenta, digamos, toda la industria cosmética de lo que es el hambre del mundo. O sea, tal como criticamos la industria bélica, deberíamos criticar la industria de la cosmética. ¿Está claro? Entonces, y de pronto tú tienes entonces una cantidad enorme de revistas que generan la ilusión en la gente en función de los mitos que están instalados en nuestra sociedad. Yo diría que hay tres grandes mitos. El primer mito es el mito, digamos, del éxito. O sea, todos se nos empuja a creer que en la vida hay que ser exitoso. Y el exitoso representa a Rafael Nadal, Jimmy Connors, ¿cómo se llama este otro? El alemán, digamos, el tenista alemán que acaba de retirarse, digamos, del tenis. Bueno, Leo Messi, Cristiano Ronaldo, ¿no es cierto? Y será, digamos, será, claro, y será la Shakira, ¿no es cierto? Será Piqué, que acaba, digamos, de dejar el fútbol, y así, ¿no es cierto? Y en el ámbito, en todos los planos, incluso en el plano intelectual, entonces, lo exitoso, ¿está claro? Y tú eres exitoso si tienes hartas publicaciones indexadas, si todo el mundo te cita, si como al ser análisis bibliométrico aparece como instalado en el centro. Y entonces se nos hace creer que todos tenemos que subir el Everest, ¿no es cierto? Y resulta que no importa cómo suba, no importa que tú le estés pisando los dedos al que se viene tratando de agarrar de una roca y se despeñe 2.000 o 3.000 metros abajo. Entonces es una carrera en función todo del éxito. Bueno, primer mito. Instalado ese mito, se instala el segundo mito.
el mito de la normalidad, vale decir, hay que ser como los exitosos. ¿Está claro? Y entonces, en definitiva, yo me paro frente al espejo, me miro, por más que trato de parecerme, digamos, imaginarme a Brad Pitt, me veo a mí mismo. Un Brad Pitt pelado, ¿no es cierto?, que no tiene salida, y en definitiva, entonces, y ocurre lo mismo. Entonces, se para frente al espejo y como que te sobran por aquí, te das palmaditas por acá, uno trata como... Y entonces vivimos y salimos enojados a trabajar, a relacionarnos con el mundo, porque no cuadra la imagen, digamos, que tenemos nosotros mismos de la imagen de lo exitoso. Eso te condena de partida a una cantidad impresionante de personas a la desechabilidad, porque ni siquiera tienen la posibilidad de tener espejos para verse. Y el tercer mito, entonces, el mito de la apariencia. Construidos, instalados estos dos mitos, en el fondo todo el sistema está generado para hacer entonces que en definitiva compremos apariencia. ¿Ya? Entonces uno dice, de repente esos programas que son, digamos, en la televisión, que aparece la crema mágica, entonces una señora que tiene 120 kilos y que se echa unas, por así, pomaditas por el lado y todo lo que tiene, y después aparece como, en realidad, como por todos lados, ¿no es cierto?, como muy apetitosa, ¿ya? Y resulta que en definitiva, o sea, nos creemos cuentos. Estamos engañando a nosotros mismos. Y ese, entonces, yo diría que los grandes mitos que alimentan esta forma absolutamente, por así decirlo, casi suicida, ¿ya?, en la cual estamos instalados, digamos, que es ese consumismo, lo que es el turboconsumo, ¿ya?, desatado, como le llama Lipovetsky. Entonces, frente a eso, la alternativa, digamos, cuando uno piensa en términos de una línea de dignidad, dice, perfecto, esa línea de dignidad entonces genera un horizonte de encuentro, donde hay indignidad, digamos, por un lado, e indignidad también por el otro. ¿Está claro? Y entonces comenzamos a pensar en términos de qué, de una suerte de principio fundamental que sería el principio de abajamiento, porque en una sociedad donde hay desigualdad, donde hay sufrimiento, donde hay, qué sé yo, tal, por así decirlo, absoluta, como decirte, inhumanidad en términos del uso de los recursos. Entonces, en ese tipo de sociedad, ¿qué es lo que requerimos? Requerimos, entonces, por así decirlo, para poder avanzar en términos de, digamos, distribuir una línea de un principio de abajamiento. ¿Qué significa el principio de abajamiento? Que al reconocer al otro, ¿verdad?, como un igual, al reconocer al otro como alguien con derecho, a alguien con dignidad, entonces, en definitiva, la forma humana de efectuar ese reconocimiento es entendiendo que que si mis niveles de consumo, mis niveles de vida no se pueden universalizar, son, digamos, indignos. Que yo tengo que abajarme contra mis propios intereses, digamos, para poder, de alguna manera, lograr entonces un mundo en el cual los humanos podamos vivir, seguir viviendo, ¿no es cierto?, y ser felices, que es a la larga lo que importa. Okay. Un poco como Pepe Mujica. Por supuesto. Entonces yo modestamente trato de hacer eso. Modestamente trato de hacer eso, y entonces incluso ponte en un contexto en el cual toda la gente, como se vive la pandemia, entonces ya ha llegado mucha gente y todos son emprendedores, ¿ya? Todos son emprendedores, entonces tratan de generar su negocio para generarse ingresos por dificultad. Y es obvio, yo lo entiendo y claro, y lo valoro, y cambiando sus formas de vida. Yo entonces en ese contexto digo, yo retorno un poco a la economía del don, porque lo puedo hacer, puedo entonces regalar. ¿Está claro? Para también generar entonces, porque al regalar, como lo hago en una condición de igualdad, porque yo no me sitúo como, mire, yo soy el filántropo, no. En determinado momento digo, vengan a buscar árboles y los que quieran me traen alguna plantita. ¿Está claro? Entonces en el fondo, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tú generas una relación de igualdad, porque también en eso hay un problema que uno tiene que entender, o sea, que en definitiva, en la donación filantrópica, la donación de alguna manera a la cual estamos acostumbrados en el tipo de sociedades que tenemos hoy, es profundamente asimétrica. Te sitúa en una situación de superioridad moral respecto al otro. ¿Está claro? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo también he hecho una cierta reflexión desde hace algún tiempo en torno a los temas de la superioridad moral, vinculados justamente con todos los temas de paz, ¿no es cierto?, con los temas de, digamos, un poco el manejo de las relaciones políticas. Y entonces, claro, uno tiene que andarse cuidando a sí mismo, porque en el fondo es muy, digamos, por así decirlo, propio de la naturaleza humana, el siempre como que tratar de
Claro, de subirse un poco respecto a los demás. Y entonces allí es donde, entonces en el fondo, hay algo de lo cual también tenemos que cuidar. Bueno, obviamente yo diría que la generación de ustedes, digamos, la generación, como le llama mi amigo Manuel Guzmán, la generación del cambio climático, es la que va a tener que de alguna manera encontrar respuesta, ¿está claro? Yo creo que los desafíos que tenemos hoy son descomunales. Nunca tuvimos desafíos de esta magnitud. Como lo señala Bauman, también lo dice Boff, o sea, hemos creado los humanos la capacidad de autodestruirnos. O sea, el poder nuclear significa nosotros la posibilidad de matarnos uno a otro y hacer que en definitiva, incluso no solo desaparecer nosotros como especie, sino que hacer desaparecer a todas las especies vivas del planeta. Entonces, lo que yo veo que la moralidad que tenemos, ¿ya?, las generaciones vivas, es una moralidad de enanos, ¿ya? Y sin embargo tenemos un nivel de conocimiento, un nivel de desarrollo en el ámbito de la tecnología, sin creer que la tecnología va a resolver esto, porque yo no creo que la respuesta esté allí, ¿ya?, de gigante, ¿ya? O sea, nosotros tenemos hoy por hoy la capacidad de, digamos, a tener avances descomunales en el ámbito de la nanotecnología, en el ámbito, ¿no es cierto?, de lo que son fundamentalmente la inteligencia artificial, en todos los planos. O sea, donde tú vayas, ¿no es cierto?, es una cuestión, digamos, que podría implicar que en el día de mañana, como se señala, tú puedas, incluso tengas funcionando al interior del organismo microsensores que estén determinando, digamos, cómo te tienen que conducirse tus propios riñones, tu corazón, etc. Entonces, frente a ese poder gigantesco, descomunal, tenemos, sin embargo, una moralidad de enanos. Tenemos una moralidad de niños pequeños. Perdón que use la palabra enanos, porque los enanos tienen una moralidad, digamos, similar a todos los seres humanos, pero una moralidad de niños, ¿ya? O sea, hay una escala en términos psicológicos de lo que es el desarrollo. Kohlberg es un especialista que señala entonces lo que es el desarrollo, digamos, moral. Y nosotros tenemos una moralidad, por así decirlo, absolutamente por decírtelo en términos evolutivos, ¿ya?, que no se corresponde con el poder que tenemos, ¿ya? Y tú lo ves entonces, egos que se alimentan y conflictos que están en torno a egos y a fantasías que tiene la gente en la cabeza. Piensa en términos del conflicto que existe en este momento entre Ucrania y Rusia, donde está de por medio el ego de Putin y el ego de este otro señor que le pararon al frente, que es Zelensky, no sé, y así sucesivamente, Trump. Y bueno, ¿para qué seguir mencionando Bolsonaro y otros? ¿Ya? Entonces, en un contexto de este tipo, entonces, ¿cuál es la respuesta? Yo creo que la respuesta ya de alguna manera se está construyendo progresivamente. Mi temor es que las respuestas sean más lentas de lo que requiere la urgencia de los momentos que vivimos. O sea, hay gente que ya está comenzando a vivir de una manera distinta. Hay gente que ya se da cuenta de que todo lo que es la organización que tenemos de todo el sistema productivo mundial y de la forma como distribuimos el bienestar en las sociedades en las cuales vivimos, que se hace mediante un dispositivo que se llama el trabajo-empleo, ¿ya? O sea, en el fondo nosotros vivimos para trabajar, digamos, nos formamos, vamos a trabajar un periodo de tiempo y ahí se van a generar ingresos para que podamos, digamos, acumular y pagar la casa, que sea el auto que queremos tener, y posteriormente cuando ya se nos acabe, digamos, por así decirlo, ya estemos muy cansados, en ese momento, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, en definitiva, vamos a seguir recibiendo una jubilación, una pensión que nos va a permitir seguir viviendo. Entonces, todo ese esquema, digamos, mediante el cual se distribuía la riqueza, el bienestar en las sociedades industriales, las sociedades capitalistas, es una cuestión que está progresivamente comenzando a desmoronarse. Y se comienza a desmoronar por una razón muy simple, por los propios avances tecnológicos. Porque comienza a desaparecer entonces el trabajo-empleo, comienza a desaparecer, digamos, los empleos para toda la vida. Hoy por hoy las personas viven, digamos, permanentemente rotando de un lado a otro, ¿no es cierto?, qué sé yo, teniendo entonces su ingreso en un lugar, en otro, en distintas partes. Entonces en ese contexto, digamos, donde yo diría que lo que está, sin embargo, como una suerte de potencial aún no plenamente desarrollado, es la creatividad humana. Y la creatividad que está, a mi entender, en manos de las generaciones que vienen. O sea que, por una parte, pueden conocer de toda la historia humana gracias a Wikipedia, pueden conocer de toda la historia humana, no sé, o sea, de todo lo que es las tecnologías disponibles para la humanidad a través de Google,
y que tendrían, digamos, la obligación entonces de generar e inventar dispositivos tal como no sé, pues las impresoras 3D u otro tipo de dispositivos, ¿ya? Que posibiliten entonces poder comenzar a relacionarnos de una manera, como decirlo, de una manera que nos saque de esta lógica binaria en la cual, digamos, nuestra civilización nos ha instalado, ¿ya? O sea, esta lógica del todo o nada, esta lógica de ¿cómo se llama? De si no estás conmigo, estás contra mí. O sea, en el fondo una lógica en la cual reconozcamos que todos los enormes avances que la humanidad ha tenido ha sido gracias a que los seres humanos podemos de alguna manera tener una suerte de condición propia biológica de tipo empático, ¿ya? Y que naturalmente, entonces, no sé, los seres humanos, entonces en el despliegue de nuestra empatía, tendemos más bien, digamos, a operar con círculos de simpatía, vale decir, los más cercanos a uno, ¿ya? Los amigos, de partida la familia, ¿está claro? Y resulta que entonces esa simpatía es algo que se tiene que ampliar. Recurriendo a una imagen que usa Richard Rorty, en el fondo, si yo tengo dos niños, ¿ya? Están ambos peleando, digamos, los veo peleando. Si los dos son hijos míos, puedo ser justo. Pero si uno de ellos es hijo mío y el otro no, va a primar en mí la lealtad. Entonces, ¿cuál es la tarea que tienen que desarrollar las nuevas generaciones? Ampliar los círculos de lealtad para que todo lo humano sea posible. Entonces, se trata de cómo subordinamos o ponemos entonces todos estos dispositivos tecnológicos al servicio claro, al servicio del despliegue entonces de lo que es nuestra humanidad. Sí. Ya, mira, en eso uno tiene que entender que hay un señor a quien yo leo mucho, sigo, que se llama Ray Kurzweil, que inventó la ley de los rendimientos crecientes y señala, usa la siguiente metáfora. Fíjate que si tú miras el teléfono se tardó un siglo en democratizarse. Vale decir, en que todo el mundo pudiera tener acceso a los teléfonos, sí. ¿Ya? Los celulares se tardaron una década. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos entonces esos dispositivos. Ahora, de lo que se trata es que esos dispositivos los humanicemos, los organicemos en función, digamos, de un mayor despliegue de nuestra humanidad, ¿ya? Y entonces, en esto hay que combatir todo el discurso, digamos, individualista, el discurso consumista, todo eso que está instalado en nuestro imaginario, el discurso crecimientista, ¿está claro? Entonces, en el fondo, lo que tú decías, o sea, las figuras que nos tienen que inspirar son personajes como José Mujica, como Nelson Mandela, que en definitiva perdona a su torturador, lo invita a sentarse en la misma mesa que él, ¿está claro? O sea, hay que tener un grado de, por así decirlo, de santidad, ¿ya? Claro, pero descomunal, ¿está claro? Entonces, esos son Mahatma Gandhi, digamos. Está claro que logra el país más grande digamos, de todo lo que es el Imperio Británico y logra, digamos, que se conquiste la independencia prácticamente sin sangre. Sí, mira, nosotros sobre eso hemos hecho varios intentos. O sea, yo dirigí largo tiempo una revista que se llama Polis, entonces que convocamos en torno a ciertas temáticas. Y una de las temáticas que hemos trabajado en números, digamos, ha sido los procesos de descampesinización, los procesos, digamos, y entonces ahora de los temas que estamos planteando son los temas de la desurbanización. O sea, porque ya en el fondo lo que uno va viendo hay un cambio, digamos, que se está produciendo de manera significativa, especialmente la gente más joven. Sí. ¿Ah? O sea, que ya trata de anclar su proyecto, se dan cuenta que la forma de vida urbana es prácticamente insoportable. Indigna, qué sé yo, no sé, pues, o sea, no te genera felicidad. Y entonces están tratando de generarse formas diferentes de vivir. Po. Y entonces la cuestión es muy simple. Tú tienes que, primero, acercarte a los alimentos, ¿ya? Lo segundo, ¿no es cierto?, que sé yo, de alguna manera entender, digamos, y amigarte con la vida, amigarte con la naturaleza, con todas las formas de vida. Po. Y lo tercero, aprender a vivir en común. Porque en el fondo los tiempos que vamos a enfrentar futuro van a ser difíciles
Y entonces hay que, digamos, aprender vamos a tener que aprender a vivir como náufragos. ¿Ya? Y eso implica entonces necesariamente, retorno a la idea anterior, abajamiento. O sea, la única forma entonces de que todos podamos llegar es que no vayamos entonces comiéndonos a los que, digamos, los que son los más débiles dentro del bote porque tenemos hambre, o tirándolos por la borda, digamos, para asegurar, digamos, que la línea de flotación no se baje tanto. Entonces eso es deshumanizarnos. Entonces hay un desafío, a mi entender, enorme, y esa es la gran tarea que veo para las nuevas generaciones, de que van a tener la posibilidad de avances civilizatorios en términos de humanidad como nunca antes en la historia.